proveyó una salida y una solución para que se pudiese redimir la deuda, para que se pudiese redimir el mal y el agobio en que el hebreo o hebrea hubiera caído. Siempre Dios a sus hijos les provee una salida. Nunca, amados, por muy oscura que se vea la noche, nunca esta tendrá solo oscuridad. Habrá un amanecer. Habrá un día en que todo se aclare. Si la tormenta es muy arreciadora, si la tormenta es muy tenaz, sepa usted que vendrá la calma, vendrá el sol a alumbrarle y a calentarle con sus rayos. Esa es la misericordia de Dios. No hay agobio que dure para siempre. Siempre Dios provee una salida para los que le aman, para los que en Él han puesto su confianza. Me viene a la memoria un suceso muy tremendo en que los hombres en la antigüedad debían prestar su vida, entregarse en esclavitud por las deudas, por los préstamos. Fíjese que determinó Dios a través de Moisés hacer un jubileo. Cada 7 años, 6 años podía permanecer esclavo un hombre por las deudas que había contraído, pero llegaba el 7º año en que éste debía ser liberado, porque así lo estimaba y lo estipulaba Dios. Todos los hombres eran libres de sus agobios, de sus deudas, porque venía el año de la redención, el año en que era redimido el hombre de sus deudas. Y qué felicidad para un hombre que ha sido esclavo. Fíjese y póngase usted en este cuadro. Qué felicidad debía ser para un hombre en ese tiempo, después de haberse esclavizado por una cantidad de años, saber que iba a llegar el año de su liberación, iba a quedar libre de sus deudas, se podría ir con su familia. ¿Cuántos añorarían eso? Dios les había provisto esa salida. Pero también se sucedía una cosa extraña. Y uno ahí empieza a cuestionarse y a analizar qué habría en la mente de esta gente, de estos hombres que tomaban tal decisión. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, señala: si tu hermano hebreo o hebrea se vendiese a ti por un tiempo de esclavitud, tú le dejarás ir al 7º año, le dejarás libre, y no solo le dejarás libre, sino que le proveerás abundantemente para que se vaya de vuelta a su casa, porque de balde no te va a trabajar. No serás, le dice así, no pensarás mezquinamente con tu hermano, sino que le darás en abundancia, porque es el año de la remisión. Qué esperanza más genial, más gloriosa para los que habían de ser liberados. Pero le dice Dios al legislador para que lo escriba: si tu hermano dijere, no me quiero ir de tu casa porque te amo, mi Señor. Oh, uno dice, ¿cómo alguien puede llegar a amar tanto para entregarle su vida y decir quiero que sigas siendo mi Señor? Porque te amo y porque amo a tu familia y porque amo a esta casa. Si tu hermano hebreo o hebrea te dijera, no me quiero ir, mi Señor, tú le tomarás una lerna, le pondrás contra la puerta a su oreja y la horadarás, y él te será más que siervo. Él habitará en tu casa todos sus días, pero tú le proveerás sustento para siempre. Cuando oí esta reflexión, dije, oh, yo quiero ser esclavo de mi Señor. Si Él me va a sustentar siempre, si no me va a faltar nada, si Él va a ser mi sustentador, si no se
sino que seré su amigo, su siervo. Yo quiero ser esclavo de mi Señor. No hay mejor lugar donde estar si no es a la sombra de nuestro Creador, al alero de este Dios generoso y misericordioso. ¿Cuántos de nosotros a veces cuestionamos si queremos nuestra libertad, queremos nuestro albedrío y nuestra capacidad de decisión? Pero piense lo hermoso que es saber que el amo a quien servimos es el mejor, que el Señor a quien nosotros servimos es el mejor. No hay mejor lugar donde estar. Es mejor entregarle la oreja y decirle: Señor, orad a mi oreja, quiero estar siempre en tu casa. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú me proveas. Fíjese que no le dice Él va a ser siempre tu esclavo. No, va a ser más que un esclavo. Va a ser como hijo, porque va a ser parte de tu casa. Bendecido sea el Señor. Aun cuando Dios da siempre una salida, fíjese en lo que genera el amor hacia su Señor, hacia su amo. ¿Cuántos de los presentes aman al Señor? ¿Cuántos quieren servirle para siempre? ¿Cuántos de ustedes en este siglo, en este tiempo de competitividad, de exitismo, en este tiempo de lograr metas humanas y banales, en este tiempo en que todo parece ser materia, cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero vivir bajo tu casa, quiero ser tu hijo siempre, quiero que tú me sustentes? Él ya no se iba a preocupar más de qué iba a vestir, su Señor le tenía que vestir. Él no se iba a preocupar de qué comer, porque su Señor le iba a dar de qué comer. Bendecido sea el Señor. Los tiempos han pasado, los siglos, los años, las culturas, las edades, las eras han ido transcurriendo. Cuando el hombre está subido después de 400 años de silencio de Dios hacia los hombres, aparece el Cordero como para expiar el pecado de los hombres. No sé si usted podrá imaginar este cuadro tan sublime de la Escritura, cuando el Bautista, habiendo iniciado su ministerio, habiendo dado testimonio de quién era, habiendo señalado que su tarea no era otra sino la de abrir un camino, él no podía ni quería arrogarse un título que no le correspondía. Él decía: yo no puedo ni encorvado, decía, desatar la correa de sus sandalias, no puedo hacerlo. Yo bautizo solo con agua, pero el que viene tras mí bautiza con el poder del Espíritu Santo. El bautismo con agua era simbólico y transitorio. El bautismo con el Espíritu Santo cambia al hombre para siempre. Lo cambia para siempre. Puede que las circunstancias sean a veces difíciles de vivir, pero si ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sabe que tiene la esperanza, sabe que ángeles acampan a su lado, sabe que para dónde va, son ángeles que le acompañan, porque así lo dice la Escritura. Porque el mismo Maestro lo dijo: he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Y no lo dijo un profeta cualquiera. No lo dijo Juan el Bautista, ni Elías, ni Moisés. No, Señor, sino que lo dijo a quien esperaba Juan el Bautista. Al siguiente día, después de que los fariseos le habían buscado, porque buscaban razón y forma para atraparlo, querían decir: este hombre que tiene costumbres extrañas, que se guarda de su vestidura, que come cosas especiales, que no habita entre los hombres como todos ellos, se aparta para el desierto. Le buscaron la forma de traerle a prisión, de hacerle caer.
le habían sido enviados fariseos y le preguntaban y le dijeron: ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él mismo todavía no lo conocía, porque la última vez que lo había visto no lo pudo mirar a los ojos, lo sintió de un vientre a otro y su cuerpo se estremeció y la barriga de Elizabeth zapateó, porque el Juan Bautista que estaba ahí en ese neonato que aún no había nacido estaba frente a la presencia del Hijo de Dios. Él no le había visto aún personalmente. Santo es el Señor. Dice: aún está en medio de vosotros, está uno que vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes que mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este acoso de los fariseos por hacerle caer, por recibir una respuesta directa, incisiva: Juan, explícanos quién eres tú. Él no sabía decir quién era porque era inmerecedor. Tuvo que decirlo años o tiempo después el maestro. No hay otro más grande entre los nacidos de mujer que este Juan el Bautista, dijo Jesús. Bendecido sea Dios para siempre. Al día siguiente, después de estas cosas, vio Juan a Jesús que venía a él.